History is a critical part of culture. It's hard to have an understanding of where you're going if you don't really know where you've been. In games, we have a habit of jumping to the next advance, looking forward to the next game, and leaving some of our past behind us to either be forgotten or become inaccessible. But video game historians have been picking up the charge and making sure that we carry as much of our history as we can with us. Now, many of the history projects that I feel like are highlighted often focus on things that are popular in the US or Europe, English speaking Western countries. But there's a lot of video game culture that has been bubbling up and that is part of our game industry that doesn't fit those criteria. So I'm excited to be able to share our next talk, which dives into 50 years of Mexican video game history. Our next speaker is a game developer and community leader with 7 years of research experience into Latin American video games. I'm also excited to share that this particular talk is going to be given entirely in Spanish, along with English subtitles. So thank you to all of the folks who financially keep Game Devs of Color going. Gives us the opportunity to not just compensate our speakers and our organizational staff, but also to be able to bring in resources like captions so that we can maintain these elements of culture. So please welcome to the stage Victoria Cataxis Perez. Hi, I'm Victoria, and this talk will be in Spanish because for me, my language is an essential part of my identity. Bienvenido y bienvenida a Maquinitas, Tacos y 50 años de videojuegos, un recorrido por la industria de videojuegos en México. Pero antes de empezar, ¿quién soy yo? Tengo más de 4 años desarrollando videojuegos y más de 7 años investigando la industria de videojuegos a nivel Hispanoamérica. Aquí podrán ver algunos iconos de las empresas en las que he trabajado y pues a continuación les voy a hablar sobre uno de los proyectos más grandes que he realizado. El registro de videojuegos mexicanos. Un listado que comprende un montón de videojuegos con su título, sus desarrolladores, el año de lanzamiento, las plataformas en las que está distribuido, entre más información. Gracias a este listado que realicé, es que puedo dar esta charla donde te contaré desde el inicio hasta la actualidad cómo es el estado de la industria de videojuegos junto a hitos y logros. Pero quiero agradecer pues a estas personas ya que pusieron su grano de arena para que la lista pudiera realizarse de una manera óptima y que estuviera disponible en la web. Sin ellos, este proyecto no existiría. Sin más preámbulos, vamos a empezar con este listado que comprende más de 1,400 juegos registrados desde 1973 hasta la fecha. Y bueno, empecemos por el principio. ¿Cuál es el primer videojuego mexicano que se realizó? Ninguno. No existe un primer videojuego mexicano. Existen tres primeros videojuegos mexicanos, los cuales salieron en paralelo con una consola que a su vez es la primer consola de videojuegos mexicana. Esta consola fue llamada la NESA Pong, que incluía tres juegos: Ping Pong, Futbolito y Squash, que básicamente eran una especie de copias del clásico Pong, solo con ligeras modificaciones. A continuación, en el 1988, el ingeniero Nicosio creó el B-Raptor, lo que sería el primer juego en realidad virtual hecho aquí en México. Yo tuve una entrevista con este creador y me platicó que por esa época existieron muchas consolas que eran básicamente copias de la NESA Pong o que funcionaban de manera similar y todas incluían pues este tipo de juegos. No obstante, la experiencia que creó el ingeniero Nicosio con el B-Raptor fue un videojuego que simulaba un Doom, pero en realidad virtual. Lo que para mí, si me preguntan, es un avance tecnológico que para la época debió ser muy, muy importante, pero bueno, aquí en la presentación ustedes pueden ver una silla en la que pues la persona se colocaba y luego se
colocaba los visores de realidad virtual. También adjunto una imagen en la que básicamente se ve cómo era el gameplay y pues claramente era una especie de Doom. Ahora voy a mencionarles cuáles fueron como los primeros videojuegos en salir en ciertas plataformas o que al menos yo he registrado de acuerdo a su fecha. Empezando por Steam, Hot Wheels, velocidad al límite, siendo el primer registro o el registro más bien más antiguo disponible en la plataforma. 2 años después, en el 2009, se crea el Foro Internacional del Juego, o por sus siglas de BAWARE. Allí básicamente se encargaban de hacer eventos donde se veía a lo lúdico como algo académico, algo cultural y se hablaba de emprendimiento y bueno, fue un foro muy activo, aunque actualmente pues parece que está muerto. Continuando con la línea cronológica, en el 2010 Primrose se convirtió en el registro más antiguo de un juego publicado en Nintendo. En ese mismo año nació BritBoy y se publicó, que básicamente es el registro más antiguo de un videojuego para celular. Nuevamente, en ese mismo año, que parece ser uno de los años más interesantes para la industria mexicana en cuanto a estos nuevos temas que eran los videojuegos, sale AAA Lucha Libre Héroes del Ring, un juego que se publicó en Xbox. Un año posterior, se publica Taco Master, lo que es el registro más antiguo de un videojuego publicado en la Microsoft Store. Yo tuve la oportunidad de jugar este juego y la verdad es que me vicié bastante. Como anécdota, el desarrollador me contó que una vez una persona tuvo un accidente automovilístico por andar jugando Taco Master. ¿O no? 3 años después, en el 2014, Celeste obtiene un premio como lo mejor de App Store. No me refiero a Celeste, el típico juego que pensamos que es, sino a este otro que está aquí en la imagen. Un año posterior, encontré lo que es el registro más antiguo en itch.io, Elliot Quest. Y bueno, en el 2016 se lanzó Kerbal Space Program, lo que para mí es el videojuego mexicano sin duda más exitoso de México, pero hablando desde estadísticas, alcance y todo eso. Entonces, como paréntesis, éxito dentro de las estadísticas. En ese mismo año se hizo una versión de realidad virtual de Attractio, un videojuego hecho aquí en México, pero que curiosamente fue publicado por Bandai Namco. Y justamente me platicaron los desarrolladores como anécdota graciosa que nunca salió la versión en realidad virtual porque hicieron un test con varias personas y después de jugar se vomitaron, literalmente. Un año posterior empieza lo que son los premios aquí en el país para tratar de darle reconocimiento a los videojuegos que se hacían. En el 2017, Pato Box ganó el premio a Mejor Game Design y Narrativa. Por otro lado, nace una comunidad llamada IndieS en el 2017, una comunidad para desarrolladores locales donde pues tienen reuniones cada jueves y se ponen a platicar de sus proyectos, hacen postmortems, entre otras cosas. Como estamos en tiempo de la premiación de videojuegos mexicanos, Moonlaka obtuvo el premio a Mejor Juego en la categoría general. Por otro lado, Mars Mission, en ese mismo año, ganó el mejor juego, pero para PC. En el concurso posterior, Neon City Riders en el 2018 ganó en la categoría de mejores gráficos. Y bueno, uno de los logros más interesantes, Jumper John, en el 2019 fue el primer juego de México en Apple Arcade. Como dato curioso, Jumper John está disponible ahora en Steam. En ese mismo año se crea Women in GameX, una comunidad, iniciativa que busca promover, alentar, visibilizar y sensibilizar el papel de las mujeres en la industria de los videojuegos a nivel México y Latinoamérica. Hacen bastantes actividades a lo largo del año, incluyendo talleres, conferencias y el evento más grande realizado en agosto, la Women Game Jam.
Un año posterior nace Layout, un foro de diseño interactivo donde promueven la investigación en distintas áreas que se relacione con un diseño interactivo. Por supuesto, eso incluye los videojuegos. Y como un hito, en el 2020 es cuando más videojuegos para móviles se publicaron, siendo una suma de 74 juegos por año. Un año posterior, y esto es como un hito en relación a temas políticos, el gobierno crea la clasificación de videojuegos para México por sus siglas SMSCV, la cual consiste en categorizar como A, B, C y D, siendo que B tiene una subcategoría para diferenciar si el juego es para mayores de 12 o para mayores de 15. Un año posterior se crea DVJMX, una comunidad para estudios, desarrolladores indie y todo aquel que trabaje en la creación de videojuegos en México. Ofrece información relacionada a desarrollo de videojuegos, incluyendo convocatorias, charlas, entre otros. En el 2022/23, debido al concurso de Game Jam Plus, una Game Jam internacional que premia a sus participantes porque es como un concurso internacional, pues en esa edición Roll Trivia Battle gana el mejor juego en la categoría de Product Madness. En 2023, un año posterior, Patito, desarrollado por Pink Bear Games, gana el Unity for Humanity 2023, un videojuego serio que busca abordar temas muy serios como lo es el abuso infantil. En 2024 se lanza Greek, Memories of Russia, y actualmente es el videojuego mexicano más premiado que ha habido. Un juego muy hermoso, con un arte hecho a mano hermoso y con una banda sonora muy hermosa. Fue publicado por Team 17, uno de los pocos videojuegos mexicanos que ha tenido publisher extranjero. También en ese año se lanza uno de los videojuegos más emblemáticos del país por el tema que abordaba. Un videojuego mexicano que habla sobre México. Estoy hablando de México 1921, un sueño profundo. Lo que yo considero el primer videojuego de tipo documental. Una especie de producto lúdico que te enseña de la historia real de un país a través de la exploración mediante un periodista que es Juan Aguirre, que se dedica pues a investigar cosillas por allí en la época de la Revolución Mexicana, post. Es muy interesante, yo se lo recomiendo para que lo exploren y eso. Y actualmente estamos en uno de los mejores años para la industria de videojuegos en México, pues en 2025, y eso que aún estamos a mediados, es cuantos más videojuegos generalmente se han publicado. Estamos hablando de más de 214 videojuegos y los que faltan. Otra cosa muy importante en cuanto a política y gobierno es la toma de protesta que hubo en este mismo año por parte de GDMEX, que es una asociación civil sin fines de lucro conformada por pues, empresarios del sector de videojuegos que tienen como fin colaborar con la Secretaría de Economía y con el gobierno para respaldar ciertos proyectos de manera nacional. Una de las cosas más interesantes, sin duda, que ha habido últimamente relacionado a la industria de videojuegos local. También está en desarrollo una consola portátil mexicana hecha en Guanajuato, la cual de momento se llama Skillnest Alpha. Si la ven, pueden darse cuenta que es una especie de Steam Deck o Nintendo Switch, pero bueno, aquí les dejo algunas fotografías, uno de los creadores, y pues su intención es que esta consola sea mexicana con videojuegos mexicanos. Y bueno, de esta gran lista que comprende poco más de 1.400 juegos, voy a mencionar unas cuantas estadísticas interesantes. Menos del 5% de ese listado son sobre videojuegos de culturas prehispánicas. Y hago hincapié en esto porque, al menos localmente en el país, muchos videojugadores piensan que México solamente hace videojuegos culturales y la verdad es que no. De
Eso mismo, menos del 3% son sobre el Día de Muertos. Yo sé que es una festividad muy emblemática de mi estado, por cierto, Michoacán, pero generalmente de México, y hay muy pocos que abordan este tema, aunque no lo parece. Creo yo que es porque llaman mucho la atención y se le hace mucho foco. Y también, como un dato picante, en México también se hacen videojuegos para adultos. Algunas empresas son Maniter Games, Caborca Play, Lucky, entre otros. Y ahora voy a pasar con información relevante relacionada a crowdfunding y a proyectos mexicanos. Aproximadamente, y gracias a este listado, me di cuenta que 100 de cada 1000 videojuegos desarrollados aquí han lanzado campañas de crowdfunding. Y solo 3 de cada 10 de estas campañas logran financiamiento. A continuación les voy a mostrar una lista que comprende el top 10 de videojuegos que más dinero ha recaudado. Número uno, Mariachi Legends, uno de los proyectos yo creo más esperados a nivel internacional de aquí de México. Su campaña fue sumamente exitosa porque logró recaudar más de 11 millones de pesos mexicanos. Dudo que en los próximos años exista un proyecto similar que se le acerque a esa cantidad. En el segundo puesto está Hertford Alicia, que recaudó casi $250,000. Como dato curioso, este es uno de los videojuegos que se lleva desarrollando por más años en el país, a tal punto de que ya superó los 16 años de desarrollo, pero se sigue desarrollando. En tercer lugar está Lonesome Village, que recaudó 2 millones de pesos mexicanos. En cuarto lugar se encuentra Nine Years of Shadows. Curiosamente, es un juego desarrollado por Halberd Studios que también son los encargados de Mariachi Legends. Ellos con este videojuego recaudaron casi los 2 millones de pesos mexicanos. En quinto lugar tenemos A Tiny Secret Tale, que recaudó 786,000 pesos mexicanos. Es desarrollado por Ogre Pixel, quienes también lanzaron a su vez la campaña para Lonesome Village, como dato interesante. En sexto lugar, tenemos uno de los desarrollos más cercanos, más actuales, Eagle Knight Paradox, que recaudó casi medio millón de pesos mexicanos. En séptimo lugar, Broken Reality, que recaudó $14,000. En octavo lugar, Neon City Riders, desarrollado por Mecha Studios, que recaudó $250,000 mexicanos. En penúltimo lugar, Pato Box, que recaudó 210,000 pesos mexicanos. Y finalmente, curiosamente, de las últimas campañas de Kickstarter, sino que es la última de un videojuego mexicano que ha habido, Uppercut, que recaudó 131,000 pesos mexicanos. El juego se encuentra en desarrollo. Y después de hablar tanto de videojuegos mexicanos, de explorar por años todos los videojuegos y todas las problemáticas, pero también los logros, he llegado a conclusiones muy personales que se basan enteramente en mi criterio y pues en mis vivencias. Creo yo que más del 90% de los videojuegos hechos en México no han tenido un éxito internacional. Obviamente es algo relativo el éxito, ¿no? Yo me baso en meras estadísticas y números, y creo que no es por falta de talento, sino más bien por falta de un ecosistema. Porque hacen falta políticas, hace falta una memoria histórica y una audiencia local informada, es decir, gamers que sepan que aquí se están haciendo videojuegos. Y es que la mayoría de los jugadores en México no saben que se hacen videojuegos en México, lo cual es irónico porque México es un gran consumidor de videojuegos en los primeros lugares, pero no por eso están impulsando el desarrollo local. Y yo creo que es porque el consumo está marcado por condiciones sociales, ¿no? La gente aquí en México juega con móviles porque son accesibles, son baratos. La mayoría de gente tiene un móvil. Y también por los cibercafés, donde hay consolas. Y bueno, la gente juega shooters y yo creo que es por el contexto social, si saben a lo que me refiero. Y pues para mí es una preferencia que no es casual, sino que refleja una cultura claramente afectada por la violencia del día
osadía y la desigualdad. Y bueno, algo que he notado también, incluso en Latinoamérica, es que otros países usan sus juegos como embajadores culturales y México no. De hecho, ya sabemos cuál es la postura política la mayor de las veces del gobierno respecto a México. Es muy mala, tienden a satanizarlos. Y bueno, en los juegos que se hacen, creo que falta que nos contemos nuestras propias historias a través de este medio que es el videojuego. Y pues es difícil, pero debería ser así. Y pues básicamente como para finalizar y muy generalmente creo que la gente, ¿no? Hay como esta ideología de que el videojuego es solamente entretenimiento, cuando no. Hay videojuegos serios que pueden abordar temas muy delicados y sí hay juegos que son meramente entretenimiento, pero no lo son todos. Un videojuego puede cambiar vidas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por haber prestado atención a la plática. Espero que les haya interesado, que hayan aprendido. Y si quieren saber más sobre la industria de videojuegos a nivel México o incluso Hispanoamérica, pueden seguirme en mis redes sociales. Aquí tienen un QR que si lo escanean, los va a llevar a mi Linktree para que puedan ver mis publicaciones. Pueden seguirme en YouTube para ver documentales o en general buscar Cataxis y les saldrá una infinidad de proyectos que son de información. Recientemente, de hecho, voy a publicar un libro que aborda la historia de videojuegos hechos en Centroamérica. Sin más por el momento, me despido deseándote un buen día. Nos vemos luego. Bye. Thank you so much for that talk, Victoria. I hope that you have a better understanding of the power of history. I think a lot of times when we talk about video game history, it feels like collecting trivia cards so that you can like trade them in for gamer cred. But having a true understanding and knowledge of history allows you to weave threads together, have a better understanding of a holistic experience of culture, and perhaps allows you to open some doors that can breathe new life into these experiences. I love the idea of a Mexican handheld console, of more people in Mexico getting a chance to see the games and experiences that come from Mexico, and also breaking a little bit of that perception that I'll admit I didn't realize I was carrying a little bit of, well, these are all the countries that, you know, they make games that are just cultural experiences. There are obviously tons of ways that all of us just enjoy and make games. I'd love for there to be more space for all of that. So again, thank you for that talk, Victoria. If you want to keep up with Victoria, you can find her by searching for Cataxis on your social media of choice.